poco de comienzo de este proyecto revolucionario. Los compañeros que de una u otra manera tuvimos en el arranque de esta estructura comunicacional, bueno, fue el compañero Juan Plaza, Maricela, mi persona, Marino Márquez, Gianni Chimara. Desgraciadamente, bueno, hoy la mayoría de ellos ya no están en nuestros corazones, pero ya físicamente no están con nosotros, ¿no? E incluso el propio comandante Chávez también fue parte importante de este proyecto junto con el compañero William Lara. Con William Lara, ¿no? Sí, con el compañero William Lara. Y bueno, tantos compañeros que han pasado por aquí que de una u otra manera, porque este es un proyecto, mira, que nació básicamente desde hace muchísimos años, un proyecto comunicacional en Venezuela. Este es un proyecto que nació básicamente en el Encuentro Cultural de Cabima, ¿no? Y fue extraordinariamente importante porque ahí se plasmó lo que significaba un proyecto cultural en Venezuela y lo que iba a ser a futuro con respecto a nuestra cultura. Nosotros planteábamos en esa época que sin cultura revolucionaria no puede haber cambios en Venezuela. Y el Encuentro Cultural de Cabima fue un encuentro importantísimo desde el punto de vista de la cultura de nuestro país, impulsado incluso por los sectores que de una u otra manera impulsaban el proceso revolucionario en Venezuela en aquella oportunidad, en esos años. Y eso marcó todo un proceso de cambio y transformación de lo que significó la cultura y el cambio cultural de nuestro país. De ahí nació prácticamente y se reforzó el proyecto de la canción necesaria. La mayoría de nosotros, los que estábamos inicialmente en este proyecto, éramos fundamentalmente cineastas, vinculados a los medios tanto de televisión como de la radio. Y fue lo que de una u otra manera nos impulsó a proseguir este trabajo en Radio Zamora hace 23 años, ¿no? Pero no es nada más hace 23 años, o sea, 23 años que la radio está en el aire, pero nosotros tuvimos como casi año y medio conversando con compañeros nuestros en Alemania, en el sur de Francia, en el País Vasco, porque necesitábamos financiamiento para la radio. Y de ahí fue donde, de una u otra manera, los primeros transmisores de la radio vino de los compañeros alemanes y de los compañeros que de una u otra manera estaban vinculados a la ETA, ¿no? Que era una organización revolucionaria en España que luchaba por la independencia del País Vasco. Y bueno, en eso estuvimos durante mucho tiempo. Y fue nosotros una cosa extraordinaria cuando los compañeros apenas le plantearon la necesidad de lanzar una emisora clandestina en Venezuela para la lucha por el proceso revolucionario que se avecinaba. En esos años, políticos latinoamericanos empiezan a tomar radios pero por muy poco tiempo. Incluso hay experiencias en Venezuela que el Partido de la Revolución Venezolana y la Fuerza Armada de Liberación Nacional empiezan a desarrollar, junto con el comandante Douglas Bravo y los comandantes de la FARC, que venían de nuestras Fuerzas Armadas, la mayoría militares nuestros, empiezan a desarrollar algunas radios clandestinas en Venezuela. Y eso fue realmente interesante. Y entonces, en base a toda esa estructura, nosotros decidimos, vamos a montar una radio alternativa en Venezuela vinculado a lo comunal y vinculado al movimiento fundamentalmente campesino. Y por eso nos colocamos la tarea de crear el Radio Zamora Libre, y con una experiencia interesante, porque nosotros entendimos, como éramos cineastas, nosotros somos internacionalistas. Muchos de nosotros estuvimos en Nicaragua, en El Salvador, durante muchos años. Y allá entendimos la necesidad de cambiar los fusiles por los micrófonos de radio y por las cámaras, ya de hacer videos y hacer películas. Nosotros fuimos encargados, de una u otra manera vinculados,
nosotros fuimos corresponsales del canal 2 de la televisión de Suecia, tanto en El Salvador como en Nicaragua, y fuimos los creadores prácticamente de lo que se llamó la radio Venceremos en El Salvador durante casi los 12 años de la guerra, sí, con el compañero Shafi Handar, que fue uno de los grandes que nos contactó en Europa. Muchos de nosotros estudiamos en Alemania y la mayoría de los técnicos y la estructura comunicacional salió de Alemania, de la República Democrática Alemana. Acuérdate que en aquella época habían dos Alemanias. Todavía estaba dividida Alemania. Producto de la Segunda Guerra Mundial, donde la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas irrumpen y ganan la guerra. La Segunda Guerra Mundial lo ganan los rusos. Ya ves tú lo que son las cosas. Una pequeña emisora de pueblo como esta, Radio Zamora Libre, la importancia que tuvo para transmitir en vivo lo que pasaba en Venezuela, en un golpe de Estado, para decirle al mundo que en Venezuela había un golpe de Estado contra la Revolución Bolivariana. Y eso se transformó en un hecho comunicacional realmente inédito. Sí. Cosas que por primera vez hoy en tu programa de ustedes, qué bueno, lo hacemos público. ¿Ves? Y bueno, ese ha sido el compromiso nuestro de Radio Zamora Libre y de los compañeros que estuvimos al frente de esta estructura comunicacional, y nos parece realmente importante porque no es cualquier emisora, es un proyecto comunicacional de liberación nacional en la lucha por la consolidación del socialismo en Venezuela. Ese es el compromiso real. Esta emisora no es cualquier emisora. Aquí no pasamos propaganda. Aquí no estamos vinculados a ningún alcalde, a ningún gobernador. Nosotros estamos vinculados, como decía el comandante Chávez, primero al pueblo y segundo a la revolución bolivariana. Eso es nuestro compromiso de lucha y de transformación social de los hombres y las mujeres que de una u otra manera han sido vinculadas a Radio Zamora Libre durante todos estos años. Y por eso que a veces uno calladamente, bueno, la gente habla cosas de uno, pero nosotros seguimos haciendo la tarea. Como las hormigas de Irahara, que fue de una u otra manera el símbolo de los Irahara y los compañeros indígenas nuestros en el estado Falcón cuando nosotros estábamos en la guerrilla. Pero además que ese espíritu que está muy bien vinculado además a las tres raíces, porque es ese espíritu libertario, ese espíritu de pueblo, demuestra hoy en día con los 23 años que tiene Radio Zamora Libre, ¿no? Que a pesar de que no está anclado a alguna institución, a ninguna figura gubernamental, se ha mantenido y mantiene además programación, ¿no? La gente pudiese, algún usuaria decir, bueno, es que a lo mejor no tienen programación. No, Radio Zamora Libre ha venido creciendo además en programación y en formación, porque detrás de estos micrófonos también hay un conjunto de hombres y mujeres que forma, que enseña a la gente qué es esto de comunicación popular. Están las redes sociales, se mantienen por otros espacios también Radio Zamora Libre. ¿Cómo dirías tú hoy en estos 23 años, cómo haciendo esa visualización de cómo nació Radio Zamora Libre en lo que es hoy en día? Mira, en primer término nosotros decidimos bajarnos de la montaña para acá, para el casco del pueblo, y se dio una coyuntura cuando mi esposa Marisela Mendoza era alcaldesa del municipio. Estos espacios donde estamos ahorita en la radio formaban parte de una estructura privada, bueno, que estaba abandonada. Esto era... Esta fue la gente que se estaba vandalizada, esto acá, y nosotros decidimos, bueno, tomar esto para la cultura. Y dentro de la cuestión cultural la radio. Estaba la radio, y por eso, bueno, apartamos un pequeño espacio acá. Marisela nos apoyó en ese momento. Esto formaba parte, esta estructura formaba parte de Fogal, que después
se apropió Fogare de toda la cuestión de las cosas de los estafadores bancarios del país, y esto formaba parte, esta estructura, de uno de esos bancos que traicionó la voluntad del venezolano. Nosotros siempre hemos mantenido dentro de lo alternativo, lo educativo, ¿no? Sí. Y mira, dentro de la estructura de Radio Zamora Libre ha sido interesante, porque nosotros hemos formado, por lo menos, de los compañeros nuestros vinculados directamente a nosotros. O sea, hemos vinculado cerca de 23 compañeros, y la gran mayoría todos son profesionales. Aquí hay arquitectos, sociólogos, abogados, periodistas, bueno, educadores. Todos que hoy en día incluso tienen altos cargos importantes en Telesur, en el Canal 8, en Radio Nacional, en las radios de la Unión del Estado, incluso en radios privadas. ¿Y eso de dónde ha salido? De la formación que le hemos dado acá en esta radio, que la gente a veces trata de minimizar las radios, dice, no, esa es una radiocita de pueblo, ¿no? Pero esta radio es grande, porque lo más importante de nuestro espíritu de lucha sigue intacto, ¿no? Que es fundamentalmente estar al lado y al servicio de nuestro pueblo. Por eso Radio Zamora Libre, o sea, así, dos muchachos, mira que hay compañeros nuestros que tienen 2 y 3 profesiones. Sí. Y hasta 3 profesiones tienen algunos, como la compañera Lenis Aguilera, por ejemplo.